Muchas gracias, señor senador. Pues realmente me siento muy abrumado por el nivel de conocimientos de los colegas que están en esta mesa. Esperamos no fallar en las expectativas, ¿no?, que tienen sobre nuestra presentación. En primer lugar, ¿no?, agradezco a la maestra Efigenia, ¿no?, una gran compañera de lucha y de la academia. Qué bueno que está usted aquí, maestra, me hace sentir más seguro. Maestro Morales Gil, mi querido maestro Sax Fernández, yo Sax Fernández, que lo seguimos, aunque no estamos en la UNAM, pero lo seguimos, maestro, ahí en la jornada. Bueno, y también a nuestro señor moderador, nuestro senador Rabindranath. Estimados colegas, compañeros y compañeras y miembros de la mesa de trabajo, la palabra clave de nuestro trabajo es ni mucho mercado, pero tampoco mucho Estado. En primer lugar, queremos hacer patente nuestro agradecimiento al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República por la oportunidad que nos brinda para poder presentar ante ustedes los resultados del análisis que hicimos del sector energético nacional, y lo cual nos permitió elaborar una propuesta para su fortalecimiento. Se realizó un análisis FODA, del que se desprendió un diagnóstico, el cual a su vez nos condujo al diseño de estrategias y acciones para su fortalecimiento. Pero antes de iniciar la presentación de los resultados, los miembros del Grupo de Energía y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas AC Sintropía, formado por el maestro en Ciencias Carlos Brown Solá, el licenciado Luis Rojas Chávez, el maestro en Ciencias Gabriel Valtierra Jasso y un servidor, queremos agradecer también al doctor Eric Villanueva Mucul, director general adjunto de Sintropía, por la oportunidad que nos brinda para aportar nuestro conocimiento a la elaboración de una propuesta de reforma energética y también de una política pública energética de Estado. El primer punto que me gustaría tocar en esta ponencia se refiere al hecho de que, como ocurrió con la reforma energética del 2008, la actual es también una reforma eminentemente petrolera, lo cual no es del todo malo. Sin embargo, de nuevo, ahora se deja también afuera un sector importante de nuestro sistema energético, que es el de las fuentes alternas de energía, las cuales en el futuro serán nuestro sostén una vez que se hayan agotado nuestros hidrocarburos. Aunque claro, como lo señaló el maestro Morales Gil, pues ante las cifras abrumantes que nos da, parecería que eso todavía va a tardar. Otro punto que quiero comentar antes de entrar a la presentación de nuestra propuesta es el referente al origen que tiene la actual reforma energética, y en este se encuentran tres procesos que se han desarrollado de manera permanente en el marco del actual proceso globalizador en su actual etapa estadounidense. El primero de ellos es la imposición, efectivamente, de reformas estructurales por parte de las naciones industrializadas a sus contrapartes pobres, como es el caso de México, para poder adecuar nuestras economías a sus propios intereses. Como se sabe, estas reformas primero dividen políticamente a las sociedades, después debilitan sus economías y sobre todo debilitan al Estado. Y esto, colegas, es el preámbulo de la balcanización. Ya tenemos varios casos en la historia contemporánea de países que fueron balcanizados por haberse sometido a este proceso que llevan a cabo tanto el FMI, el Banco Mundial y el G7. El segundo proceso es la reestructuración que llevó a cabo Estados Unidos de su sector energético a partir de los años 70 del siglo pasado, cuando comenzó a experimentar una crisis energética que tuvo como detonante el pico de máxima producción de crudo, 11 millones de barriles diarios, mismo que alcanzó en 1974. En ese momento, su producción comenzó a declinar hasta llegar a menos de 7 millones de barriles diarios de crudo. Esto, obviamente, lo obligó a crear nuevas alianzas energéticas, incluyendo años después la que llevó a cabo con México a través del Telecán. El tercer proceso que dio origen a la actual reforma estructural energética
es la competencia geopolítica que se presentó a partir de la formación de la OPEP en 1974, misma que fue apoyada por la entonces Unión Soviética y rechazada por los Estados Unidos. Esto ocurrió en el marco de la Guerra Fría. En el caso de México, nuestro país apoyó a Washington en sus intentos por crear un bloque energético y geopolítico en el continente americano, mismo que le permitiera ser menos dependiente del petróleo extracontinental, sobre todo el del Medio Oriente. Como se recordará, finalmente el ALCA también fue un proyecto frustrado. Ahora bien, ¿por qué escogimos la seguridad energética como eje rector de nuestra propuesta de reforma? Aquí pido disculpas porque efectivamente nuestro trabajo tiene el título de la seguridad energética como eje rector de la reforma. Entonces nos preguntamos, ¿por qué escogimos la seguridad energética como eje rector de nuestra propuesta de reformas? Porque, como lo señala el concepto de seguridad energética, para los países de bajo nivel industrial y que son también productores de petróleo, como es el caso de México, es prioritario asegurar no solamente el abastecimiento de energía, sino también sus ingresos vía exportaciones petroleras. Al respecto, cabe destacar que en el caso de los países industrializados, para ellos, el concepto de seguridad energética significa únicamente el abastecimiento de energéticos. Por esta razón consideramos que para el caso de México, en estos tiempos, es más importante asegurar los energéticos e ingresos que modificar la Constitución o abrir aún más el sector energético nacional, tal y como lo expresan las propuestas del PRI y el PAN. Sin embargo, eso no significa que debemos, más bien esto significa que debemos, antes que nada, esa es nuestra opinión, fortalecer, modernizar, ampliar e internacionalizar nuestro sector energético. Y esto es precisamente, colegas, lo que podrá fortalecer nuestra seguridad energética. Entre las razones por las cuales privilegiamos el uso de la seguridad energética como eje rector de nuestra propuesta, destaca, en primer lugar, la estructura del mercado petrolero mundial, lo cual tiene consecuencias tal vez negativas para México. Hoy día, como sabemos, en el mercado energético internacional se presenta un aumento en las reservas mundiales probadas de crudo y de gas natural. Ya el maestro Morales Gil nos dio el ejemplo de lo que ocurre en México, ¿no? Donde tenemos reservas probadas posibles y las demás por 115 mil millones de barriles, que yo digo se acercan casi a las de Canadá, que andan ya por los 170 mil millones de barriles de petróleo. Esto se debe, entre otras causas, a los nuevos volúmenes de crudo que tienen naciones como Venezuela, que ya certificó reservas por casi 250 mil millones de barriles de petróleo, y Canadá, que como acabo de decir, tiene 170 mil millones de barriles. En realidad, no vamos a carecer de petróleo. Asimismo, se debe a las nuevas reservas que se han cuantificado a nivel mundial de hidrocarburos no convencionales, como son el oil y el gas shale. De esta manera, en caso de que se pudieran consolidar los cambios que en la actualidad se presentan en los ámbitos de la energía y la geopolítica, uno de los perdedores en esto sería nuestro país. Entre estos cambios, destaca, por ejemplo, la nueva calidad de Estados Unidos como país autosuficiente en energía. Además, los rumbos que esta nación podría tomar en lo referente a sus nuevas fuentes de abastecimiento de crudo desde el exterior. En concreto, esta situación, estamos seguros, sería negativa para México y favorable para las naciones productoras antes citadas, las cuales podrían convertirse efectivamente incluso en vendedores seguros para la potencia del norte. Así las cosas, para México, que no ha diversificado su mercado de exportaciones, la interrupción de las mismas, sobre todo a Estados Unidos, donde enviamos el 80% de nuestras exportaciones, si no me equivoco, podría derivar en una grave crisis económica nacional debido a la disminución que habría de los ingresos fiscales, sobre todo los que aporta Pemex a Hacienda. Esto debilitaría también enormemente nuestra seguridad energética. Otro factor que vulnera esta seguridad es la lentitud con la que nuestro país transita hacia las fuentes alternas de energía, cuando por el contrario, en las naciones industrializadas ya se comienza a depender cada vez menos de los combustibles fósiles
y en ellas se hace un uso cada vez más intensivo de las fuentes alternas de energía, sobre todo las de cuarta generación, y entre las que destacan los hidratos de metano, los energéticos no convencionales, el torio y el hidrógeno, el gas de carbón y el permafrost, entre otros. Así resulta del todo negativo que mientras eso ocurre en el mundo industrializado, una verdadera revolución energética en México, me perdonarán, pero seguimos discutiendo el futuro de nuestra industria petrolera, cuyo energético principal es el crudo y que pertenece a la segunda generación de energéticos. Y reiteramos, esto sucede cuando en los países desarrollados ya ni siquiera se impulsa el uso de los de tercera generación como la eólica y la solar. Por el contrario, ellos ya están usando, reitero, los de la cuarta generación, en la que está incluida, ¿no?, incluso la captación de radiación solar desde el espacio. He ahí nuestro atraso. Este atraso que se presenta en cuestiones energéticas en nuestro país se debe principalmente al modelo económico que seguimos usando y que es el neoliberal. Este modelo, como ocurrió también con Rusia, del que soy experto, nos convierte en un país con un capitalismo extractivo. A esto hay que agregar que los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN no diseñaron ni aplicaron políticas públicas energéticas de largo plazo, o sea, de Estado, que es lo que se ha estado proponiendo a lo largo de estas mesas, en el sector energético. Por esta razón, hoy día estamos obligados a reconvertirlo, reformarlo, y para poder fortalecer así nuestra seguridad energética. Y ahí es donde se justifica la actual reforma energética. Ahora bien, a través del análisis FODA que realizamos del sector energético nacional, reiteramos, no solo de su área petrolera, sino también del de las energías limpias, encontramos no solamente sus fortalezas, porque las tiene y son muchas, también sus debilidades, que también las tiene. Esto nos permitió finalmente formular nuestra propuesta de reforma energética desde la perspectiva de la seguridad, la cual, dicho sea de paso, tiene como abuela a la geopolítica y como madre a la seguridad nacional. Por ejemplo, en nuestro estudio confirmamos que en el caso de la industria petrolera, su deterioro se debe al descuido de las autoridades en lo referente sobre todo a Pemex. Su deterioro hoy justifica la entrada del capital extranjero, el cual está dispuesto a apoyar la recuperación de la paraestatal. El deterioro de Pemex provoca que hoy día se presenten problemas como la baja en su volumen de reservas probadas y en su plataforma de producción. También ocasionó el deterioro de las redes de distribución y almacenamiento, sobre todo del gas natural. Esto último es precisamente lo que induce a Pemex a quemar o ventear el gas natural, así como también a importar casi 2,000 millones de pies cúbicos de ese hidrocarburo cada día. Lo anterior ocasiona, entre otras cosas, pérdidas para la industria petrolera, afectando principalmente a las áreas de la petroquímica y la refinación, las cuales son las que proporcionan el valor agregado. Otro problema técnico que presenta la industria petrolera y que es abordado en nuestra propuesta es la desactualización tecnológica en Pemex y que nos impide hoy día hacer una exploración y explotación de manera independiente, tanto de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales como los que se encuentran en aguas profundas. Esto se debe, entre otras cosas, a la baja inversión que hay en la investigación, la cual se lleva a cabo tanto en el IMP como en las instituciones educativas, incluyendo al Instituto Politécnico Nacional, de donde soy orgullosamente egresado. En lo referente a la parte administrativa, que también debilita nuestra seguridad energética, destaca, por ejemplo, ya se mencionó en esta mesa, la corrupción que existe en el seno de la empresa, así como también en las relaciones de la misma con su sindicato. En el primer caso, destacan el incumplimiento de las normas en la licitación de los contratos para la realización de obras, así como la contratación de personal que no se requiere, pero que se contrata debido a que hay una mala planeación en la integración de nuevo personal a la plantilla laboral. En lo que se refiere a la relación laboral, como se sabe, el sindicato petrolero cuenta con atribuciones que su contrato colectivo le otorga y algunas de las cuales ya abordó el doctor Diego Valadez, siendo algunas de ellas violatorias a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Por último, y en lo referente también a lo negativo que hay en el sector petrolero, destaca la situación fiscal de Pemex. Como se sabe, y se ha hecho referencia de esto de manera permanente en este foro, hay una gran salida de recursos por parte de Hacienda, por parte de Pemex hacia Hacienda, lo que impide a la empresa poderse fortalecer, lo que a su vez agudiza la debilidad de nuestra seguridad energética. Otro punto negativo que encontramos en el análisis FODA es la situación que actualmente prevalece en el sector eléctrico, representado por la CFE. Aquí pudimos advertir, por ejemplo, que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ha permitido la entrada de manera indiscriminada de la inversión extranjera, en este caso al sector eléctrico, lo cual no sería malo, insisto, no sería malo, si esto no nos hiciera dependientes del capital y de las tecnologías extranjeras. Como se sabe, la entrada desmedida de la inversión foránea es una premisa del neoliberalismo y lo cual hoy provoca que el 38% de la energía eléctrica que se genere en México se haga con capital privado. Otros ejemplos de la debilidad que presenta el sector eléctrico son, por ejemplo, su atraso en el uso de las fuentes alternas de energía, lo cual permite que continúe su petrolización. Y las tarifas altas que se tienen en el país, sobre todo en el sector industrial. Esto se debe principalmente a que en la actualidad el precio de la misma, a que en la actualidad la CFE compra electricidad a los particulares, lo cual encarece el precio de la misma. Esa operación, colegas, no solamente resulta contraria a los intereses de la nación, sino también de la misma empresa, la cual está cada vez más relegada. Así, la debilidad de nuestro sector energético nacional indudablemente afecta a nuestra seguridad energética y esto a su vez pone en riesgo el desarrollo económico del país. Por esta razón, después de haber realizado el análisis FODA y de haber hecho un diagnóstico del sector energético nacional, formulamos las siguientes estrategias para su fortalecimiento. Por ejemplo, en política energética nacional, ¿qué proponemos? Que con la finalidad de permitir la colaboración de Pemex en sociedad con terceros y no modificar el artículo 27 de la Constitución, se establezcan subsidiarias en el marco de las leyes secundarias y que se mantenga la participación mayoritaria de Pemex. Esto para el desarrollo de proyectos conjuntos en toda la cadena productiva. También diseñar y desarrollar una política pública energética de Estado que cuente con una visión estratégica de largo plazo. El único visionario, y perdonen que haga un paréntesis, el único presidente visionario que este país ha tenido ha sido el general Lázaro Cárdenas del Río. Además, convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero. En lo referente a la operación de Pemex, proponemos supervisar y transparentar las licitaciones y la asignación de contratos, con el fin de eliminar la corrupción y aumentar la eficiencia en estos procesos. También reconvertir a Pemex en una empresa energética. Muchas empresas transnacionales ya son energéticas y aquí insistimos en evitar esa situación. Destinar parte de los excedentes petroleros para la reinversión en Pemex y modernizar y ampliar nuestra red de gasoductos, que efectivamente va a requerir inversiones que posiblemente, si el gobierno federal no las tiene, tendríamos que traerlas del exterior. En cuanto a la administración de Pemex, se propone renegociar el contrato colectivo de trabajo entre Pemex y el sindicato, buscando generar un nuevo modelo laboral y una reestructuración de las prestaciones. Adecuar el régimen fiscal de Pemex para el bienestar de la empresa por medio de una transición gradual y escalonada. Reintegrar a Pemex como una sola empresa, dotar de autonomía presupuestal, financiera y de gestión a la paraestatal. Finalmente, destinar parte de los excedentes petroleros para la reinversión en la misma. En cuanto a la operación del sector eléctrico, se propone remediar el problema de pérdidas en el sistema de distribución de energía eléctrica, armonizar las relaciones
que hay entre empresas eléctricas y la sociedad para continuar con la instalación de campos eólicos y solares. Asimismo, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en el uso de fuentes alternas de energía. Potenciar el uso de las microeléctricas por cuestiones de índole social laboral y realizar grandes obras en casos específicos. Aprovechar de manera eficiente y sustentable todo el potencial nacional de recursos naturales para la generación de energía. Acerca de la transición energética, proponemos enfocar a esta hacia el futuro como prioridad, incluyendo el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sustentable. También impulsar la investigación y el desarrollo tecnológicos del sector. Establecer en el ámbito científico-tecnológico el modelo de la triple hélice, que se usa mucho en el sureste asiático, vinculando así las necesidades del sector energético nacional, las capacidades de nuestros centros académicos y de investigación y el papel del Estado como intermediario. Usar de manera intensiva las fuentes alternas de energía de cuarta generación, como son el gas y el oil shale, los hidratos de metano, el torio, la radiación solar desde el espacio, el permafrost y el gas del carbón. Iniciar también el método de secuestro de CO2 y su uso en la producción secundaria de postmaduros. Y ya por último, en cuanto a la política energética exterior, se propone diversificar nuestro mercado exterior, ya que la advertencia de Estados Unidos de convertirse en un país autosuficiente e incluso exportador de hidrocarburos puede dañar nuestro desempeño en el comercio internacional, así como también a nuestra economía. Estrechar lazos con las naciones latinoamericanas y exsocialistas, las cuales ahora están formando diversos cárteles para predominar en el mercado petrolero internacional. Aquí cuando señalo cárteles son energéticos, no vayan a querer otra cosa. Y asimismo internacionalizar a Pemex a través de una práctica de una movilidad recíproca y del desarrollo de proyectos conjuntos. Finalmente, en este punto, también estamos sugiriendo el estudio de los mejores caminos que hay para poder consolidar un bloque energético en la región de América del Norte. No podemos negar que estamos unidos, integrados por la geografía, estamos integrados por la geopolítica y también estamos integrados por la energía. En conclusión, la propuesta de Sintropía se fundamenta en el fortalecimiento de la seguridad energética, antes que considerar cambios constitucionales o una mayor apertura del sector energético nacional. Y por último, y si me lo permiten, quisiera señalar que viva el general Lázaro Cárdenas y que viva México. Muchas gracias.